Vamos a jugar a un juego sencillo y rápido. Te voy a nombrar una palabra y vas a decirme lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Listo? No hay respuestas buenas ni malas, solamente respuestas. Aquí vamos a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Ciencia. Apuesto que quizá pensaste en esto o en esto. Quizá también te devolviste a las clases del colegio de ciencia que tuviste. O si eres científico o científica, pudiste haber pensado en ti mismo y tu investigación. Pues bien, en el día de hoy vamos a indagar un poco más acerca de la ciencia, específicamente esas creencias que pueden ser falsas respecto a ella. Mi nombre es Andrea Lopera y bienvenidos a STEAM Vibes. Cuando estaba en el colegio a punto de graduarme, la orientadora profesional hizo como un sondeo con las personas que estábamos ahí acerca de qué carrera queríamos estudiar. Recuerdo perfectamente que la gran mayoría se iba a inclinar a carreras que no estuvieran tan relacionadas con la ciencia o no estuvieran relacionadas con la ciencia en lo absoluto. Mientras que una minoría, pues sí queríamos continuar ese camino de la ciencia después de la educación básica. Recuerdo que también todos recibimos el mismo tipo de educación y, de nuevo, casi nadie iba a guiarse por el camino de la ciencia. Sin embargo, hay algo de lo que yo estaba completamente segura y es que todos, absolutamente todos, usaríamos la ciencia en nuestras vidas. Lo que llamó mi atención fue el cómo nos enseñaron ciencia, una serie de conceptos, una serie de hechos que pretendían que memorizáramos, cosa que probablemente no haga ningún científico o científica porque en realidad eso no es lo importante y no es lo necesario. Como por ejemplo, la densidad de los elementos, un sistema de conversión de medidas en otro, la tabla periódica, bueno, un sinfín de cosas que tendríamos que memorizar. Era como si quisieran que viéramos todo un panorama, pero como estudiantes nunca vimos la pintura completa. Eso en realidad es como si te dieran un rompecabezas de 3000 piezas y no tuvieras ni idea de qué es lo que tienes que armar. El problema era que se pretendía educar a todas las personas con todos los conceptos de una misma disciplina. Entonces, al final, quizá los que nos guiamos por el camino de la ciencia nos vimos un poquito más favorecidos, porque los otros individuos que quizá utilizarían la ciencia, pero no de una forma tan científica, tenían otro tipo de necesidades, como por ejemplo, aprender a implementar lo que estaban conociendo, saber el por qué era útil o de dónde venían aquellas conclusiones. Pues bien, esta discrepancia entre los ciudadanos que van a hacer ciencia contra los que van a utilizar la ciencia ha generado una serie de creencias que resultan ser cuestionables. Veamos algunas de ellas. En total son 7 falacias, pero solamente nos enfocaremos en las que concierne a la educación STEAM. Si quieren consultar las demás, pueden revisar la referencia que les dejaré en la caja de descripción. La primera falacia nos habla de que como el conocimiento científico es difícil, entonces su aprendizaje y su entendimiento también lo debe ser. Y aquí te tengo una pregunta. ¿Conoces a este personaje? Pues su nombre era Galileo Galilei, y aparte de contribuir a múltiples campos como la astronomía o la ingeniería, pronunció una frase que era muy contundente y decía algo así: las matemáticas son el lenguaje del universo. Pues bien, uno podría preguntarse de que si las matemáticas son el lenguaje del universo, ¿cómo nosotros, como simples humanos, podríamos llegar a descifrarla si al fin y al cabo la naturaleza y el mundo es bien complejo? De ahí quizá nuestro imaginario de que las personas que realizan ciencia o estudian algo relacionado con la ciencia, pues tienen esta habilidad sobrehumana o esta inteligencia que destaca sobre todos los demás. La segunda falacia nos habla de que la ciencia es objetiva, libre de valores e independiente. Y es aquí donde quiero que evaluemos unos casos. Un médico deberá estar en el comité ético en el que se acusa a un buen amigo de malas prácticas. Un investigador posee $50,000 en acciones de una empresa de dispositivos médicos que fabrica un producto que está probando. A una científica se le pide que revise un artículo que presenta resultados que podrían refutar una hipótesis que ella ha defendido durante más de 20 años. Un político que tiene acciones en una empresa de combustibles fósiles es parte de un comité para estudiar y asignar recursos para la investigación de energías renovables.
La mayoría estará de acuerdo de que estamos ante casos que representan conflicto de interés, algunos de carácter personal, financiero, político e incluso profesional. La ciencia, como un constructo social, pues no está exenta de este tipo de casos, en particular ahora que las industrias contratan a los científicos y científicas y estas tienen unos intereses particulares, por lo que hay aspiraciones ideológicas e incluso profesionales. La tercera falacia nos indica que el estudio de la ciencia le enseña a los estudiantes a ser reflexivos, a tener un análisis lógico y un pensamiento crítico, como si fuera por ósmosis. La última de las falacias nos habla de un currículo homogéneo, es decir, todos ven lo mismo para que aprendan lo mismo. Y es aquí donde viene la analogía de la educación con una fábrica. Si no has visto la charla TED de Ken Robinson en la que se explica, te dejaré el link en la caja de descripción. Para resumir, a veces podemos tener los imaginarios o las creencias de que la ciencia es difícil de aprender, de que es carente de valores, que es subjetiva y que es la idónea para desarrollar el pensamiento crítico. Por lo tanto, todas las personas deberían ver ciencia de la misma manera. ¿Cómo superamos estas falacias? Pues con una educación que tenga unos componentes específicos. Si quieres saber cuáles son, no olvides sintonizarnos en el siguiente episodio de STEAM Vibes. Antes de despedirme, me gustaría recordarte que en la caja de descripción encontrarás el link al newsletter, donde encontrarás toda la información de artículos y libros que pueden complementar esta información que te dimos. Nos vemos en el próximo episodio.